peribucales. Y es cierto que en la práctica habitual, normalmente, bueno, pues no, en el hombre, por ejemplo, no se dan este tipo de arrugas, básicamente porque los folículos capilares que hay, el pelo que tiene el hombre en la barba, hace que no se formen estas arrugas, que sí que son más frecuentes en la mujer porque se produce una debilidad del tejido. Pero fijaros que no solamente las arrugas peribucales, que son muy llamativas, es lo que le importa en cuanto a mejoría a la mujer en este área, sino que también el rictus, es decir, el que haya un surco nasogeniano muy marcado, también es algo que les preocupa, entre otras cosas porque no deja de ser un vector negativo que hace que el paciente se encuentre como triste o tal vez ya no solamente triste, sino como cansado. Y es un rasgo que habitualmente nos piden que quieren mejorar en la consulta. Y luego tenemos ya un área más específica que es la del propio labio, no solamente en cuanto a pérdida de volumen o en cuanto a pérdida de proyección del labio, sino también a el perfil desdibujado, es decir, hay veces que nos encontramos con labios donde la transición de la parte blanca del labio a la parte roja no está marcada y normalmente eso ocurre por el paso del tiempo. Este área en concreto es un área, por ejemplo, muy delicada a la hora de trabajarla porque si utilizamos un producto que no tenga una buena reología, lo que se va a ver es como un cordón raro, como una especie de sobreelevación en el propio borde del labio que le va a conferir un carácter de, bueno, pues de artificialidad que hoy en día no es un canon que sea aceptado por nuestros pacientes. Hoy creo que estamos buscando más la naturalidad que esa artificialidad en los tratamientos. Entonces, al final, fijaros cómo en este estudio pone de manifiesto que una de las áreas que más les preocupa a las mujeres es precisamente el área peribucal, pero además, si veis esta fotografía que tenemos aquí, donde prácticamente lo que hemos hecho ha sido modificar el grosor del labio de Angelina Jolie, fijaros cómo su expresión es diferente. Y es que al final, tener un labio bien definido, tener un labio voluminizado y un labio proyectado, es decir, un labio que reúna esos tres condicionantes y, por supuesto, esté acorde a la armonía del rostro de la persona, nos va a decir mucho de su expresión. Por tanto, es un área que, como muestra el estudio, las pacientes se preocupan por ella, porque al final no deja de ser una zona importante del rostro que ocupa prácticamente todo nuestro tercio inferior. Por tanto, sin duda, es un área muy, muy importante. Y eso hace que, de alguna manera u otra, la industria se fije en estas zonas y tenga claro que tiene que desarrollar productos especiales para esas zonas, porque nosotros en la consulta tenemos una alta demanda de este tipo de procedimientos. Y si no tuviéramos el producto adecuado, no podríamos ofrecer a nuestros pacientes un resultado, bueno, por lo menos, cuanto menos satisfactorio. Ya no digo excelente, pero por lo menos satisfactorio. Por eso es muy importante que utilicemos productos con una reología adecuada de la cara. Cuando un paciente viene a la consulta, generalmente nosotros tenemos que hacer un estudio y ese estudio es un estudio que debe basarse en las proporciones. Es decir, tenemos que saber si el área peribucal que vamos a tratar, y cuando hablo de área peribucal no solamente me refiero a labios, me refiero a las comisuras, me refiero al surco nasogeniano, me refiero a las arrugas peribucales, es decir, tenemos que tener claro que cuando estamos trabajando el área, o sea, los labios de un paciente, no solamente podemos centrarnos en trabajar el labio y ya está, sino que también tenemos que ver cómo se encuentra el área alrededor de esos labios. Porque si yo voluminizo un labio, pero ese labio tiene muchas arrugas peribucales, porque el paciente es un gran fumador, pues bueno, veré unos labios voluminosos, definidos, pero no será una boca atractiva porque no he quitado
las arrugas del código de barras del paciente. Entonces, al final tengo que hacer una apuesta conjunta por la mejora del área perioral. Por eso es importante entender la anatomía, pero no solamente eso, sino entender que existen diferentes proporciones ideales en función de la raza que tengan nuestros pacientes. Y esto es muy importante porque yo creo que hoy en día en las consultas todos estamos viendo pacientes de diferentes razas, por tanto hemos de saber cuáles son las proporciones ideales para intentar llegar a conseguir esos resultados y que el paciente encuentre ese grado de satisfacción. En este caso veis, por ejemplo, cómo la relación entre el labio superior y el labio inferior es muy diferente en un paciente caucásico, en un paciente asiático o en un paciente africano. Fijaros cómo en el caso del paciente asiático estamos viendo que la proporción es 1.0 frente a 1, mientras que sin embargo en el caso del paciente africano, fijaros que la proporción es prácticamente una proporción 1 a 1 y eso también es importante tenerlo en cuenta. Y luego en un paciente caucásico, fijaros que vamos a hablar de una proporción de 1 a 1.6. Por tanto, aquí existen claras diferencias en función de la raza que tengan nuestros pacientes. Otra cosa muy importante es que a veces nos encontramos con pacientes que nos dicen que tienen la boca pequeña y cuando analizamos su rostro en conjunto nos damos cuenta que no, que es una boca totalmente proporcionada. Y para nosotros las líneas que nos ayudan a definir si la anchura de una boca está en armonía con la cara o no, son estas líneas que veis dibujadas en los dibujos que tenéis en la slide, que pasan por la parte más interna del iris de ambos ojos y imaginaros una línea que de manera paralela tocara esa parte medial del iris, pues bien, la anchura de la boca debería estar comprendida entre esas dos líneas. Como veis que perfectamente se cumple tanto en el paciente caucásico como en el asiático como en el africano. Entonces, todo este análisis es importante para adecuar nuestros procedimientos, porque habrá ocasiones en los que nos interese alargar un poco el labio de manera óptica y por tanto vamos a trabajar muy cercano a la comisura y en otras ocasiones nos interesará hacer lo contrario, es decir, depositar la mayor parte de volumen en la zona central para evitar que el paciente se vea un labio muy alargado si no se cumplieran estas proporciones que estamos viendo. Pero además de la proporción ideal, fijaros que también es muy importante que evaluemos la línea de Ricketts. Esta línea de Ricketts es una línea que pasa por la punta de la nariz y por el mentón. Generalmente, en un paciente caucásico, fijaros que la distancia ideal de esa línea sería 4 milímetros en el labio superior y 2 milímetros en el labio inferior. ¿Qué quiere decir esto? Que en condiciones normales, generalmente el labio inferior debe estar un poco más proyectado que el labio superior. Si yo hago un tratamiento labial y de repente proyecto demasiado el labio superior, va a ser un labio feo, desproporcionado, porque voy a ver con un paciente cuyo labio superior está mucho más proyectado que el labio inferior. En el caso de los pacientes asiáticos, fijaros que prácticamente tanto el labio superior como el labio inferior tocan esa línea y en el paciente africano, como generalmente suele tener un labio muy voluminoso, esa proyección llega incluso a superar esa línea de Ricketts. Por tanto, importantísimo el diagnóstico antes de realizar un tratamiento. Hoy en día los tratamientos de aumento o de definición labial están cobrando mucha fuerza dentro de las consultas. Si vosotros consultáis una cuenta de Instagram de cualquier clínica de medicina estética, vais a ver que una de las, de las imágenes que vais a ver en su post, en su muro de post, va a ser siempre labios, entre otras cosas porque el antes y el después se ve muy fácilmente
y por tanto son fotografías muy susceptibles de subir a las redes sociales de las cuentas de las clínicas, porque sin duda ver una imagen de labio de antes y después es importante porque ayuda a la gente a tomar decisiones a la hora de hacerse estos procedimientos. Y una vez que están en la consulta y vienen por un aumento de labios, después se pueden hacer otras muchas cosas cuando se hacen los diagnósticos. Yo aquí me voy a detener un poco menos porque, bueno, esta presentación tiene una parte de anatomía muy importante, sobre todo cuando estamos hablando a médicos. Yo la voy a pasar un tanto más rápido, pero sí que hay cosas que creo que es interesante que las conozcáis. Y es que los labios anatómicamente son complejos. Aquí veis una disección de un cadáver donde se ve la anatomía de los labios, ¿no? Y fijaros cómo, identificado con el punto 1, nos vamos a encontrar la piel, con el punto 2 nos vamos a encontrar la grasa que se encuentra justamente debajo de la piel y con los puntos 3, 4, 5 y 6 nos vamos a encontrar estructuras de la mucosa y sobre todo estructuras de vasos sanguíneos. Fijaros cómo en el número 6 vais a ver una arteria que es la arteria labial superior que prácticamente entra al labio desde la comisura, es una rama de la arteria facial. La arteria facial viene a nacer justamente por delante del músculo masetero y tiene un trayecto en el que se va dirigiendo hacia el labio y va a dar una rama que es la arteria labial superior y después va a dar otra rama que se va a encargar de la irrigación de la nariz y vamos a ver después que realmente no es tan sencillo, sino que verdaderamente hay todo un entramado vascular detrás de esta irrigación. No es tan fácil como se puede ver en esta imagen anatómica. Pero además de que los médicos debemos conocer la vascularización de los labios, es muy importante que también analicemos la musculatura. Hoy en día hay un concepto muy en boga y que nosotros hablamos mucho, que es la miomodulación. Cuando nosotros colocamos una sustancia de relleno, en este caso un ácido hialurónico, alrededor de todo el área peribucal, de alguna manera ese gel de ácido hialurónico, aunque intentamos colocarlo en el tejido subcutáneo, pero no deja de ser una resistencia más para el músculo. Por tanto, el músculo cuando va a moverse no es lo mismo que se encuentre por encima una capa dura y consistente a un gel con una elasticidad que se adapte perfectamente a los movimientos de los músculos. Imaginaros que mis dedos son unos músculos. Si yo tengo que contraerlos, los voy a contraer muy fácil si no tengo resistencia delante. Pero si yo tengo, por ejemplo, aquí, este ratón que me está haciendo resistencia a mi movimiento, si yo quiero mover mis dedos, me voy a encontrar con esta resistencia. Entonces, imaginaros que tengo una gran resistencia como esta. Mis movimientos, mi expresión facial va a estar condicionada porque mis músculos no se pueden mover de la misma manera, con la misma naturalidad, que si no tienen nada delante. Por eso, cuando un fabricante de ácido hialurónico decide realizar inyectables para su infiltración a nivel facial, tiene que considerar mucho la reología, es decir, las características físicas de ese gel, porque un gel que sea muy duro me va a provocar una alteración en la modulación de la musculatura facial, mientras que un gel que sea flexible nos va a permitir que el paciente pueda gesticular de manera natural. Y eso es muy importante en este nuevo producto, en este LipSoft, porque nos permite tener esa reología especial que hace que la modulación, la miomodulación del paciente sea completamente natural. Pero hemos de conocer, como veis en la slide, la anatomía y los músculos que están implicados en esa expresión facial.
Por otro lado, en cuanto a irrigación, esto son una serie de estudios muy recientes que se han publicado y que hacen manifiesto de esos entramados arteriales que veis ahí y que forman parte de la vascularización del labio superior y que nosotros como médicos hemos de conocer. Y fijaros que se han postulado hasta 6 variantes diferentes de irrigación del labio superior. E incluso se destacan en 2 de ellas una vascularización que viene directamente de la arteria infraorbitaria. Y esto es muy importante desde el punto de vista médico, porque si nosotros estamos haciendo un procedimiento de aumento de labios y embolizamos, es decir, introducimos con la aguja ácido hialurónico dentro de una arteria, vamos a tener un problema de necrosis de la piel, de sufrimiento de la piel. Pero es que además se puede convertir en una ceguera, precisamente por esta comunicación que existe con todo el territorio de la carótida interna, es decir, de los vasos. Bueno, esto es un poco de anatomía, pero sabéis que la carótida tiene una parte externa y una parte interna, y la parte interna está muy relacionada con la arteria central de la retina. Por tanto, existe una comunicación entre el sistema externo y el sistema interno, y un depósito de producto dentro de estas comunicaciones podría hacer que incluso el paciente quedara con ceguera. Para que os hagáis una idea, hay hasta un estudio publicado a finales del año pasado de un paciente asiático que estaba haciéndose una rinomodelación en la que le pusieron 4 viales de ácido hialurónico, una exageración para hacer una rinomodelación que muchas veces con 0,5 o 0,6 ml tenemos más que de sobra para conseguir un buen resultado. Bueno, le pusieron 4 mililitros y ocurrió que debido a que se estableció, bueno, se infiltró producto en la arteria dorsal nasal, hubo una comunicación directa con la arteria central de la retina y se produjo una ceguera y un infarto cerebral masivo. Y eso está ya descrito en un estudio clínico. O sea, entender que el área labial es un área complicada y que parece que algo tan simple como hacer un aumento de labios y que está a la orden del día no va a tener ninguna complicación, y que a veces si no tenemos un adecuado conocimiento de la anatomía nos va a hacer que bueno, pues tengamos un problema. Como veis, estas son imágenes tridimensionales de cómo es ese entramado vascular que formaría parte o que se encargaría de vascularizar no solamente el labio superior, sino también todo el entramado de pequeñas arteriolas que van a la base de la nariz. Y como decía, es muy importante desde el punto de vista anatómico conocer todos estos detalles. Para que os hagáis una idea, en un estudio publicado por el doctor Cotofana, uno de los anatomistas más importantes a nivel mundial hoy en día, nos dice que en la mayoría de los casos esa arteria que veíamos en la primera slide, que es la arteria labial superior, la que irriga, la que nutre todo el labio superior, se encuentra profunda en el 80% de los casos, pero existe un 18% de los casos en los que se encuentra a un nivel intermedio y un 2% de los casos que se encuentra a nivel superficial. Por tanto, cuando hacemos un tratamiento de labios con aguja, tenemos que extremar las precauciones, estar siempre visualizando el tejido que estamos inyectando, y en el momento que veamos un blanqueamiento de ese tejido, hemos de parar la inyección porque probablemente estamos provocando una necrosis. Siempre va a ser mucho más seguro trabajar con cánula y no con aguja. Como sabéis, la diferencia entre una cánula y una aguja es que la cánula tiene la punta redondeada y la aguja no. Por tanto, la aguja por donde va pasando va cortando. Sin embargo, la cánula no. La cánula se va adaptando al tejido. Es muy difícil que con una cánula de 25G o con una cánula de 22G, que son los calibres, ¿no? el grosor de la cánula, es muy difícil que embolicemos una arteria, que canalicemos una arteria, pero con una aguja es mucho más fácil, precisamente porque la aguja va cortando continuamente. Todos estos detalles es muy importante que los conozcamos. Esa anatomía que veíamos en el labio superior también se reproduce de esta manera en el labio inferior, es decir, vamos a tener un entramado vascular como el que veíais en la fotografía anterior que se encarga de nutrir ese labio inferior. Y al igual que ocurre en el labio superior, en el 80% de los casos la arteria labial es profunda, pero en un 18% es intermedia.
intermedia y en un 2% puede ser superficial. Por tanto, hay que tener mucho cuidado a la hora de abordar este tipo de procedimientos de aumento de labios y utilizar las técnicas más adecuadas. Pero además de que un paciente cuando viene a la consulta, sobre todo un paciente joven, nos pida tener un labio más voluminoso, nosotros nos vamos a encontrar en la consulta pacientes con diferentes rangos de edades y esos rangos de edades nos van a hacer que nos planteemos un tratamiento más integral. Si yo a este paciente que veis en la imagen, esta fotografía, solamente me dedico a trabajar su labio y no trabajo todas esas arrugas verticales que tiene, yo no estoy haciendo un buen trabajo. Por tanto, necesito tener un producto que me dé una versatilidad, es decir, que me permita no solamente trabajar el labio, sino también trabajar las arrugas peribucales. Yo antes disponía de un producto que era el LIPS convencional, que me ayudaba a mejorar el labio, pero si yo el LIPS lo ponía para trabajar estas arrugas periorales, me iba a encontrar con pequeños cordones abultados después que iban a hacer que el tratamiento no fuera satisfactorio para el paciente. Por tanto, si yo quería trabajar esas arrugas al mismo tiempo que el labio, necesitaba de un nuevo producto que me permitiera trabajar con total tranquilidad esas arrugas verticales del labio. Y eso es lo que hace Filmed. Generar un nuevo producto concebido específicamente para el labio que nos ayude a definir nuestros labios, a voluminizarlos suavemente dentro del contexto de la naturalidad, pero al mismo tiempo trabajar patologías adyacentes como puedan ser las arrugas peribucales. Y aquí veis en esta slide prácticamente las diferencias, es decir, Art Filler Soft es un producto que está diseñado para reconstruir una sonrisa natural y al mismo tiempo nos permite trabajar esas arrugas periorales. Sin embargo, en el caso del LIPS convencional, lo que nos va a ayudar es a que el labio sea mucho más voluminizado y nos va a ayudar a corregir otro tipo de arrugas, como por ejemplo, más que arrugas yo diría depresiones. Hay veces que nos encontramos pacientes que tienen la zona del depresor del ángulo oris, de este músculo de aquí muy marcado, es esa boca que llamamos de marioneta. Nosotros, que si queremos reconstruir este área, vamos a necesitar un producto con un poco más de densidad, porque generalmente nos encontramos con un hundimiento marcado, igual que si yo hablo de un surco nasogeniano. Generalmente el surco nasogeniano es una depresión profunda. Por tanto, me interesa tener productos que tengan otro tipo de rheología que me permitan levantar aún más esas superficies que están hundidas. Por eso hablo de este tipo de productos, ¿no? Como el LIP, que me van a permitir trabajar en esas áreas con muchas garantías para el paciente, porque van a levantar mucho más plano que, por ejemplo, el soft, que es más indicado pues, para pequeña arruga. Aquí tenéis bueno, otras diferencias, otras imágenes en las que se muestran las diferencias del paciente. Si yo tengo un paciente que tiene una pérdida de volumen, pues imaginaros un paciente que tenga 50 años, que obviamente no va a tener sus labios como cuando tenía 30, que además ha empezado a perder definición en el borde de transición del labio blanco al labio rojo y que además empieza a presentar pequeñas arrugas, el producto adecuado para este tipo de pacientes será el Lip Soft. ¿Por qué? Porque tiene la rheología adecuada para que yo haga una mejora del labio sin transformarlo y al mismo tiempo pueda trabajar esa patología que son esas arrugas peribucales. En el caso del LIPS nos vamos a encontrar con otro perfil de paciente, que generalmente es una paciente joven, una paciente que no tiene desestructurada el área perioral, sino es una paciente que quiere voluptuosidad en los labios, quiere una mayor proyección, quiere una mayor voluminización. Entonces, en esos casos vamos a poder utilizar este tipo de producto porque nos va a aportar ese punto más de eversión y de voluminización. Pero también voy a poder utilizar LIPS convencional cuando yo tenga una boca de marioneta, es decir, tenga una hendidura importante en las comisuras de los labios o tenga un surco nasogeniano muy marcado. Entonces hay veces que
Bueno, yo puedo utilizar, imaginaros que quiero poner simplemente unos puntos de proyección, un par de puntos en la zona central del labio, pero además quiero mejorar las comisuras del paciente, pues lo puedo hacer todo con el mismo producto, porque es un producto apto para proyectar y voluminizar el labio, pero también es un producto apto para levantar aquellas zonas que están deprimidas. Fijaros que si hablamos de la reología, es decir, de cómo están concebidos estos productos desde el punto de vista de fabricación, fijaros que tienen una tecnología común, que es la tecnología trivial, que ya conocéis. Es decir, nos vamos a encontrar con que la densidad de los geles de hialurónico están compuestas por cadenas muy largas y largas de ácido hialurónico, que se van a enroscar y van a hacer que tengamos esa consistencia gel. Pero además, por fuera de esta estructura de cadenas vamos a tener ácido hialurónico libre, que es el que nos va a permitir que prácticamente no tengamos que hacer mucha fuerza a la hora de inyectar estos productos, y la concentración de cadenas muy largas o de cadenas largas que yo vaya a tener es la que me va a permitir tener un producto con un tipo de reología o un producto con otro tipo de reología. Es decir, no es lo mismo la reología de un fine lines que la reología de un volume. Es completamente diferente porque la proporción de cadenas pesadas y cadenas menos pesadas junto con el ácido hialurónico libre va a ser diferente. Es decir, la variabilidad de los productos de la gama de Art Filler va a depender de la concentración de cadenas muy largas frente a las largas y la concentración de ácido hialurónico libre que haya alrededor de esto. Y, por supuesto, de la cantidad de BDD que estemos utilizando, que es el agente reticulante. Cuanto más BDD yo ponga, más duro, más consistente, más van a cambiar las propiedades de elasticidad de este tipo de productos. Si tuviéramos que comparar Art Filler Soft con Art Filler Lips convencional, fijaros en esta estructura de la pirámide. Fijaros que esta pirámide tiene tres lados, tres aristas. Por un lado, potencial para esculpir, como veis en la imagen, potencial voluminizador, y luego tengo otro lado que sería el potencial suavizante. Art Filler Soft, este nuevo producto, se comportaría como si estuviera en el centro de la pirámide. Nos va a servir para definir, nos va a servir para voluminizar, pero además nos va a dar esa naturalidad que estamos buscando. ¿Por qué? Porque es un gel cohesivo y muy fácil de moldear. Si nos vamos al producto que ya conocíais, que es el Lips convencional, fijaros que este producto ya no lo hemos localizado en el centro de esa pirámide, sino que lo desplazamos hacia su capacidad voluminizadora. Por tanto, paciente que quiera voluminizar, yo tengo que pensar en Lips. Paciente que busque naturalidad y restauración de todo el área perioral porque el paso del tiempo la ha ido debilitando, voy a pensar siempre en Soft, por encima de otros productos. Fijaros un poco en la imagen cómo en el caso de Lips nos encontramos con una gota de ácido hialurónico que es como más densa, como más particulada, frente a la del Soft, que es una imagen como más suave. No la vemos tan compacta como la vemos en el Art Filler convencional, porque estamos hablando de geles que tienen texturas absolutamente diferentes. Y aquí están esas diferencias en reología. Mirad, la G', que es importante, que yo creo que vosotros debéis conocer, porque esta sin duda es uno de los parámetros que más diferencias marca con los competidores del mercado. Si yo tengo algo que sea flexible, por ejemplo, imaginaros este cable que yo tengo aquí. Este cable que yo tengo, a poco que yo haga una fuerza sobre él, es completamente flexible, ¿de acuerdo? Se adapta perfectamente a la fuerza que estoy haciendo. Pero si yo cojo este bolígrafo e intento hacer una fuerza, me encuentro que no lo puedo moldear tan fácilmente como lo hago con el cable. ¿Por qué? Porque la G' de este producto es mayor que la del cable. Es decir, la resistencia que este producto tiene a deformarse con mi fuerza es mucho mayor que la que tiene este cable. Por tanto, cuando yo estoy buscando naturalidad en los labios,
tengo que buscar productos que tengan una G' no muy alta, para que se puedan amoldar perfectamente a los movimientos del labio. El labio es algo totalmente dinámico. Hablamos, bebemos, besamos, es decir, es una zona de nuestro rostro que está continuamente en movimiento. Por tanto, hemos de considerar todo esto para entender que no puedo poner productos que sean demasiado rígidos. Si comparáramos la elasticidad de estos dos productos, vais a imaginaros que Lips, que es un producto voluminizador, va a tener una G' más alta, como estáis viendo en la slide, frente a la G' del Lips Soft. Ambos tienen una concentración de 25 miligramos de ácido hialurónico, pero fijaros cómo en la distribución de la concentración de cadenas muy largas frente a las largas, estamos hablando de 3 puntos sobre 4 en el caso del Lips y 2 puntos sobre 4 en el caso del Lips Soft. Y, por supuesto, si hablamos del grado de reticulación, del ratio de reticulación, también vamos a ver que es diferente entre uno y otro. ¿Por qué? Porque, como os decía, estamos buscando esa naturalidad que tenemos que conseguir gracias a estos coeficientes de elasticidad. Por tanto, debido a esas características, yo me voy a encontrar que, si bien puedo tratar los labios con cualquiera de los dos, tengo que saber dónde colocar el producto en función de lo que quiera conseguir con cada uno de ellos. Yo con Lips Soft me puedo ir muy superficial y no voy a tener ningún problema, pero si yo utilizo un Lips de manera superficial, voy a tener un problema. Por eso os decía que cuando trabajábamos las arrugas perilabiales perpendiculares al labio, si las hago con un producto como el Lips convencional, me voy a encontrar con pequeños cordones, porque no es un producto indicado para colocarlo en superficie. Por tanto, yo puedo trabajar con ambos productos en los labios, pero tengo que saber cuáles son mis planos de infiltración y, sobre todo, cuál es el resultado que yo quiero conseguir. Yo os diría que, en mi experiencia, el lip convencional estaría destinado sobre todo a paciente muy joven que quiere tener unos labios voluptuosos, y el Lips Soft prácticamente se engloba en todo tipo de paciente, en pacientes más jóvenes, en pacientes más mayores, pacientes que quieran mejorar su labio. Es decir, yo os diría que la palabra mejora del área perioral engloba a Lips Soft, y os diría que el tratamiento de Lips es un tratamiento indicado para aquellas personas que digan quiero unos labios más voluminosos, más proyectados. Y luego otra cosa muy importante que a nosotros nos interesa mucho conocer, que es el swelling factor, que es la capacidad de captación de agua que tienen estos productos. Cuando yo pongo un hialurónico, si tengo un swelling factor muy grande, lo que va a significar es que me va a edematizar mucho. Y ya sabéis que ese es uno de los problemas que nos encontramos cuando hacemos un aumento de labios, que a veces el paciente nos llama asustado al día siguiente diciendo: tengo los labios súper inflamados, quítame esto, por Dios, que yo no quiero tener estos labios. Hay que explicar al paciente que no se preocupe, que es normal, que los primeros días se capta agua, etcétera, etcétera. Sin embargo, si ponemos un producto que tenga una baja capacidad de absorción de agua, el edema que yo voy a tener posterior al tratamiento va a ser mucho menor. Por eso, con Lips Soft yo voy a obtener un resultado al día siguiente muy parecido al que tengo el día del procedimiento. Sin embargo, con el Lips convencional probablemente vaya a tener un mayor edema de este tratamiento. Por tanto, una vez que yo haga el análisis del paciente, una vez que yo escuche lo que el paciente me quiere decir, yo decidiré si el producto que tengo que conseguir es Art Fillers Soft o Art Fillers Lips. Fijaros aquí cómo veis unos resultados súper naturales con un paciente que hemos puesto soft. Y en este caso mirad cómo la distancia que tengo entre la línea de Ricketts y el labio superior aquí en este caso es menor que la que tengo en este otro lado. ¿Por qué? Porque he conseguido una proyección, pero una proyección natural del paciente. En este caso, perdonad, aquí voy para atrás, en este caso vemos otra paciente en la que también hemos conseguido disminuir la distancia a la línea de Ricketts gracias a la infiltración de un vial de Art Filler Lips Soft.
Y fijaros que estamos hablando de una paciente de 57 años. Como comprenderéis, estas pacientes no nos van buscando bocas grandes, sino van buscando bocas naturales y redefinir aquello que han perdido con el tiempo. Aquí veis en este vídeo cómo el paciente, cuando hace el gesto de besar, fijaros cómo ha mejorado considerablemente tras la infiltración de Art Filler Soft. Conseguimos movimientos naturales, pero la marcación de las arrugas peribucales es mucho menor, porque tenemos ahí un ácido hialurónico tapizando esa estructura que está haciendo que el producto no tenga esa resistencia. Por otro lado, aquí tenemos otra paciente que claramente va buscando una mayor proyección del labio, porque fijaros que su punto de partida es un labio que está como rotado hacia adentro y con muy poco volumen de mucosa. En este caso, como lo que sí que queremos hacer es una volumización más importante, vamos a utilizar con el tratamiento convencional con Art Filler Lips. Y fijaros cómo conseguimos reducir esa distancia a la línea de Ricketts gracias a la proyección volumétrica que hemos hecho. Aquí además tenemos otra paciente en la que vamos a hacer un tratamiento también con Art Filler Lips, en este caso no solamente de la zona del labio, sino también de la zona del mentón. Y fijaros cómo hemos conseguido en la línea roja que veis en esta línea de Ricketts, fijaros en el antes donde sus labios no tocaban esa línea y su mentón tampoco, y fijaros lo que hemos conseguido, es decir, armonizar completamente el área perioral gracias a estas imágenes. Entonces, yo creo que con esto tenéis una idea bastante clara. Voy a dejar de compartir pantalla ahora. Tenéis una idea bastante clara de cuáles son las diferencias entre estos dos productos. Y si hay alguien que quiera hacer una pregunta, yo pienso que es el momento de que la podamos resolver. Por tanto, invito a que quien quiera hacer una pregunta abra su micro y pueda preguntar. Claro, gracias, Sergio. Claro, estamos aquí para poner preguntas, para preguntar, para ver todas las cosas de nuestros clientes. Pero no estamos seguros. Así que os invito de verdad a hablar. Bueno, este es el momento bueno. El chat de la reunión. Veo aquí, por ejemplo, Adriana. Preguntas no hay, así que está todo claro a todos. Aquí hay, Adriana, preguntas. Hola, una duda, doctor. Si un doctor busca definir el contorno y a la vez dar volumen, ¿cuál es la presentación que recomiendas? A ver, Adriana, yo os diría que depende del volumen que busque la paciente. Si la paciente busca un volumen normal, es decir, quiere armonía en sus labios, perfectamente el tratamiento de definición de labios y de aumento de volumen se puede hacer con LipSoft. Si el paciente quiere un aumento de volumen importante, yo haría el aumento de volumen con el Lips convencional y utilizaría el LipSoft para definir la transición entre la mucosa blanca y la mucosa roja. Porque si el médico, el doctor, hace el tratamiento de definición del borde con el Lips convencional, le va a quedar un perfil muy artificial. No sé si te he contestado, Adriana. Si es que sí, me escribes. Ah, perfecto, genial, estupendo. No sé si tenéis alguna pregunta más en el chat para que la podáis hacer y si no pasamos a hablar de Nanosoft. Joana. Hola, doctor, ¿cuál es la cantidad de BDD que tiene Art Filler? Bueno, sabéis que todos los fillers del mercado tienen menos de 2 partes por millón en su fabricación, porque es lo que recomienda la agencia, en este caso americana del medicamento, la FDA, y todos los fillers del mercado tienen menos de 2 partes del millón. Esa es la regla básica para todos, ¿de acuerdo? Andrea, me dice, hola doctor, soy Andrea de Chile. Ah, pues saludos a Chile. Acá la mayoría de los médicos les gusta utilizar
universal en los labios por el resultado de volumen rápido que tiene. Me gustaría saber cómo podemos hacer una diferencia sustancial para poder hacer la diferencia entre lips y universal. A ver, lips como tal y universal son diferentes. Con lip, el lip convencional van a tener una mayor proyección que la que tienen con universal. Ahora, si comparamos lip soft con universal, pues al final Lipsoft es un producto muy parecido reológicamente a universal, pero específicamente indicado a labios. El packaging que tiene, el tipo de jeringa, la fuerza de extrusión y demás. Pero van a tener resultados muy similares. Lo que ocurre es que universal no es un producto que está adaptado a la mucosa labial. Sin embargo, Lipsoft sí. Es decir, en términos de voluminización serían muy simultáneos, muy parecidos, pero en términos de adaptación, de integración de ese gel a una mucosa como es la mucosa del labio, va a ser mucho mejor si utilizan soft que si utilizan universal. Carlos, para una técnica de labios rusos, ¿cuál sería el producto? ¿Qué producto utilizaría? En unos labios rusos, que yo voy a hacer una eversión importante del labio, yo lo haría con lip soft, no utilizaría el lip convencional, porque pueden quedar unos labios demasiado artificiales. Pero ya sabéis que es importante ver la expectativa del paciente. Y si el paciente va buscando ese tipo de labios y el doctor entra a hacerlo, yo cuando un paciente me viene y me pide eso, directamente le invito a que conozca a otros doctores. Yo trabajo en base a la naturalidad, nunca en base a la artificialidad. Entonces, depende de las expectativas del paciente, pero de elección, desde luego, yo utilizaría un labio ruso soft y, en el caso de que el paciente quiera algo muy llamativo, pues utilizaría un lip. Nos han preguntado sobre la tendencia actual de los labios rusos. ¿Nos puede contar en qué consiste? Claro que sí. A ver, labios rusos es simplemente un labio que está muy evertido. Entonces, lo que hacemos es... Me voy a poner un espejo delante porque si no, no me veo, normalmente cuando nosotros hacemos un tratamiento de labios, generalmente definimos el borde del labio y también trabajamos sobre la mucosa del labio. En este caso, la técnica de labios rusos lo que hace es como proyectar hacia afuera el labio. Entonces, en vez de trabajar paralelo al labio, lo que hacemos es trabajar perpendicular al labio, dejando líneas de depósito perpendiculares al labio, así, muchas líneas perpendiculares, y lo que hacemos es que el labio se vaya hacia afuera y sea un labio con mucha más superficie voluminosa de mucosa hacia afuera. Eso es una técnica de labios rusos. No sé si tenemos alguna pregunta más por ahí. Bueno, no parece. No parece, bueno, por lo menos en el chat. Yo, bueno, gracias, bien. Bueno, consejo de seguir con la segunda parte. Fenomenal. Así que claro, bueno, ya como una hora que hemos empezado, así que vamos a pasar, yo creo que vamos a pasar a la segunda parte y dejamos las otras preguntas. La podéis, bueno, la pueden poner aquí en el chat, claro, pero la vemos al final de la segunda presentación. ¿Te parece? Voy a contactar a Silvana, que me hizo una consulta. Hay una explicación sobre el color de los labios. Una consulta. ¿Hay una explicación sobre el color de los labios luego de la aplicación, sobre todo con universal? ¿A qué te refieres del color de los labios? ¿A que se quedan más rojos, Silvana? Sí, más rosados. A ver, se quedan más rosados, pero porque es una cuestión de hidratación. En el momento que tú inyectas, generalmente, como hemos visto, la tecnología trial tiene ácido hialurónico libre, no solamente el que está reticulado para dar volumen. Ese ácido hialurónico libre, en el momento que entra en el tejido, aporta hidratación y eso hace que haya un mayor sonrojamiento del labio. Hay otros productos de ácido hialurónico, otros inyectables, que no tienen esa proporción de ácido hialurónico libre y entonces no se ve momentáneamente ese enrosamiento del labio. Espero haberte contestado, Silvana. Voy a poner la presentación de Nanosoft. Perfecto, Silvana. Vale, perfecto. Y continuamos. Bueno, voy a hacerla grande. Carlota, ¿me confirmas que se ve en grande ahora? Ahora se ve perfecto, claro, como antes. Venga, seguimos.
Bueno, esta presentación es un poquito más cortita, ¿vale? Yo aquí básicamente me voy a centrar sobre todo en la experiencia, porque aquí sí que creo que hay algo muy importante que debéis de transmitir a los doctores, ¿eh? Entonces, yo os voy a confesar la verdad, y es que cuando tuve por primera vez en mis manos una Nanosoft, lo primero que dije después de inyectar al primer paciente fue: esto es una mierda. No sé si esta expresión existe en Sudamérica, supongo que sí, pero era como que aquello era una castaña, que no servía para nada. Y esto es lo que os va a pasar probablemente con muchos de vuestros médicos que la prueben. Tienen que, de alguna manera, familiarizarse con la técnica de inyección. Y tienen que hacer unos cuantos pacientes hasta que ya consigan manejarla bien, porque al principio es un poco complicado, sobre todo porque estamos hablando de unas agujas que, como veremos en una fotografía posterior, tienen 3 biseles. Solamente son capaces de profundizar 0,6 de profundidad y se comportan como si fueran de un calibre de 36, es decir, son muy pequeñas. Entonces, si no tenemos la piel bien estirada y si no hacemos el movimiento adecuado de muñeca a la hora de hacer que las agujas penetren en la piel, nos vamos a encontrar con que las agujas resbalan sobre la piel. Es como que no conseguimos que entren dentro de la piel. Y claro, al final tienes la sensación de que el producto está cayendo por la piel del paciente. Por eso hay que hacer la técnica bien, que es lo que vamos a ver ahora y en lo que yo me quiero centrar, para que lo podáis explicar bien a vuestros doctores. A ver, que la zona periocular es una zona que nos preocupa a todos. A los hombres, por ejemplo, en la consulta, mucho más que a las mujeres, porque el hombre a veces no se preocupa tanto de su envejecimiento en general, pero sí se preocupa del párpado inferior, ¿no? De que lo ve como desvitalizado, con pequeña arruga, y busca soluciones para conseguir mejorar el párpado inferior. Volvemos al estudio de antes, estudio Arcane, más de 9.000 mujeres entrevistadas. Fijaros que si la boca era importante, fijaros la importancia de los ojos, y más ahora, que vamos todos con mascarilla, donde prácticamente nos reconocemos gracias a los ojos. Entonces, este tipo de procedimientos hoy en día todavía ha cobrado una importancia mucho mayor. Este tipo de trabajos que estamos haciendo online, que tenemos una camarita ahí en nuestro ordenador y vemos nuestra imagen perfectamente proyectada, nos hace sacarnos muchos defectos, y entre ellos los del área periocular. Al final es un área muy complicada porque es un área delicada, es un área donde la piel tiene muy poco espesor. Hay un estudio muy bonito donde se ve un mapeo total del espesor, del grosor de la piel del rostro, y se deja muy claro que los párpados es donde nos vamos a encontrar con la piel más fina. Por lo tanto, es una zona donde su inyección es muy comprometida y tenemos que hacerlo con el producto correcto, a la profundidad adecuada, porque si no, enseguida tenemos el músculo orbicular de los ojos y estamos depositando un producto donde no nos interesa que esté en capas más superficiales, y necesito hacerlo mediante la técnica correcta. Por eso Filmed apostó por este tipo de dispositivos, por este tipo de agujas llamadas Nanosoft, porque al final entendía que el trabajo del área periocular en nuestro día a día, en nuestra consulta, necesitaba de una herramienta que fuese útil para nosotros, y en este caso lo encontró de la mano de estas agujas como son Nanosoft. NCTF creo que lo conocéis todos, es uno de los productos más populares de mesoterapia, de revitalización de la piel. Yo me gusta hablarlo como complejo polirrevitalizante más que como complejo de mesoterapia, porque nos va a permitir cambiar el aspecto de la piel de los pacientes. Y de verdad que aquí los médicos tenemos que muchas veces entonar el mea culpa, porque cuando entra el paciente por la puerta, de repente nos fijamos en: le falta pómulo, le pondría labios, le cambiaría la nariz, le haría el borde mandibular, pero ¿y la piel? ¿Qué haría con la piel? A veces hacemos excelentes trabajos que no lucen porque no tenemos una piel sana, porque no tenemos una piel brillante, porque no tenemos una piel perfectamente homogénea. Y eso es algo que lo podemos conseguir con NCTF. Aquí en la clínica esto es protocolo estándar, es decir, el paciente viene y tiene primero tratamientos de calidad de piel. Y primero hace calidad de piel y después pasamos a redensificación o voluminización, pero antes calidad de piel. El paciente tiene que mirarse al espejo y verse la piel limpia. Y la tónica general de los pacientes es:
Ahora salgo de casa y ya no me tengo que maquillar. Prácticamente, si quiero, me doy un poco de polvo en los pómulos y ya está, porque me veo que la piel está luminosa sola, no necesito nada más. Y eso lo hace NCTF. Y hemos de transmitir a nuestros pacientes la necesidad de hacer el protocolo adecuadamente para que esa piel esté siempre resplandeciente. Entonces, un producto que ya sabemos que funciona fenomenal por esa composición que veis aquí tan importante con ácido hialurónico, vitaminas, aminoácidos, coenzimas, ácidos nucleicos, minerales, antioxidantes, es decir, un completo de fórmula muy enriquecida con estudios clínicos. La mayoría de los complejos polirrevitalizantes no tienen estudios clínicos, NCTF los tiene. Y NCTF, por esa composición de ingredientes que veis aquí, que básicamente son antioxidantes, pero sobre todo coenzimas que nos ayudan a mejorar todas las reacciones que se producen dentro de la piel y que tienen como finalidad producir colágeno. Es decir, es como, yo le explico a los pacientes que es como un abono de las plantas. Tú puedes regar las plantas con agua, pero van a crecer mucho más fuertes y mejor si además de agua le echas ese líquido que es, en España se llama abono, es un líquido que lo que hace es que las plantas crezcan más fuerte, ¿no? Pues esto es lo mismo. NCTF es el abono de la piel, es lo que va a hacer que tengamos una piel de buena calidad. Entonces, si tenemos un producto que ya sabemos que es bueno, que se ha demostrado clínicamente que induce a una mejora de los radicales libres, y los radicales libres son unas sustancias que la piel produce como consecuencia del envejecimiento y que dañan el tejido. Si yo tengo un producto que es capaz de neutralizar esos productos que van a causar un daño en el tejido y que van a favorecer su envejecimiento, lo que estoy haciendo es prolongar la curva de envejecimiento del paciente. Por tanto, tengo un producto altamente eficaz contra los radicales libres que me va a ayudar a aumentar la producción de colágeno. ¿Qué ocurre en el párpado inferior? Perdemos colágeno. La piel del párpado se vuelve laxa, se vuelve débil. Si yo recupero el colágeno del párpado, mi piel del párpado va a volver a estar firme. Mi mirada será diferente. Por tanto, yo voy a conseguir no solamente prevenir los signos del envejecimiento en aquellas pacientes que sean jóvenes y que quieran tratar el contorno ocular, sino también corregirlo en aquellos pacientes que ya tienen una edad más avanzada y que están empezando a encontrarse con problemas de laxitud de la piel. ¿Qué voy a hacer? Utilizar este producto que, como os digo, tiene infinidad de estudios clínicos, que lo voy a poder utilizar en todos los rangos de edades, en las pacientes más jóvenes para prevención y en las pacientes de mediana o más avanzada edad para tratamiento del rostro, y además lo voy a poder utilizar con diferentes dispositivos, en este caso si estamos hablando de tratamientos de toda la piel, es decir, de toda la piel del rostro, pero si, como veis, estoy hablando del área periocular, fijaros que el dispositivo que yo recomiendo, que recomendamos de Defilmed, es el uso de la Nanosoft, que no solamente nos va a servir para el área periocular, también para el cuello, donde tenemos una piel también con unas características muy especiales que nos va a permitir que el producto se deposite en la profundidad adecuada. Fijaros que aquí tenéis la aguja, fijaros que es una aguja con 3 biseles, lo veis aquí, muy pequeñitos, esos 3 biselitos que tenemos aquí, que nos van a permitir depositar el producto a 0,6 milímetros, y eso es muy importante, porque si un producto como NCTF lo colocamos en profundidad en el tejido subcutáneo o en el propio músculo, no va a tener prácticamente efecto. Yo necesito que en estas zonas especiales, que son tan finas, donde estamos hablando de milímetros, el que yo me vaya 1 milímetro más abajo con la aguja me está haciendo que yo no tenga un buen resultado con el producto. Pero si utilizo este dispositivo, el producto se va a quedar justamente en la capa en la que tiene que quedarse, ¿de acuerdo? Fijaros aquí, vamos a ver un pequeño vídeo de cómo se utiliza Nanosoft. Fijaros, bueno, veis que hay una línea azul en el dispositivo, esa línea azul tiene que estar siempre mirándonos a nosotros porque es la que indica que el orificio de salida del producto está hacia arriba.
Fijaros que yo la línea azul la tengo que estar viendo continuamente, para que lo expliquéis a vuestros médicos. Siempre que yo conecto el dispositivo, la jeringa precargada a la aguja, tengo que estar viendo continuamente esa línea azul, porque es la que me va a permitir que la inyección se haga adecuadamente. Voy a preparar, voy a quitar el aire, como estáis viendo en la imagen que hay dentro de la jeringa, y lo que voy a hacer es, una vez que ya tengo la jeringa purgada, es decir, he quitado esas burbujas de aire, voy a limpiar bien la zona de trabajo, voy a desinfectar la zona y voy a poner esa línea azul mirando a mis ojos y voy a insertar la Nanosoft a 45 grados, como estáis viendo ahí, sobre la piel del paciente. Y voy a dejar una pápula pequeña de producto que es la que después se va a distribuir homogéneamente por todo el área que he tratado. Por tanto, es muy importante que yo vea esa línea azul, que tenga una inclinación de 45 grados, que tenga la piel bien tensa para que se produzca esa pequeña pápula y así continuaré haciendo las inyecciones por todas estas áreas delicadas. ¿Qué es lo que no debo hacer? Pues inyectar sin ver esa línea azul, que no esté alineada con mis ojos, inyectar en un ángulo de 90 grados, porque entonces las agujas no van a penetrar, hacer bueno, pues como empujar la piel tampoco tiene sentido, la piel tiene que entrar naturalmente al dispositivo. Realmente es muy sencillo, pero hemos de hacerlo bueno, pues hemos de hacer ese pequeño rodaje con algunos pacientes para que podamos tener un buen resultado a la hora de hacer este tratamiento. Bueno, aquí veis, es un poco la técnica de inyección para que la veáis, igual que hemos visto anteriormente. Fijaros qué es lo que ocurre, cómo el producto, si utilizo ese ángulo de 45 grados, queda depositado muy superficial, como veis aquí, y luego él solo se va liberando en la superficie del tejido, pero siempre respetando la profundidad en la que lo hemos puesto. Y hay un estudio muy interesante que se hizo con grasa, básicamente, bueno, con grasa, es decir, se inyectó el producto de manera convencional, con una aguja convencional, y luego se hizo utilizando la Nanosoft. Lo que se vio conforme iba pasando el tiempo era cómo el producto que se había infiltrado con la aguja al final tendía a irse más profundo porque su depósito había sido más profundo, pero la Nanosoft, como solamente tiene esos 0,6 milímetros, es imposible que vayamos más profundo, con lo cual el producto se acaba distribuyendo mucho más superficialmente. ¿Qué ocurre? Que la eficacia del tratamiento es mucho mayor porque lo hemos depositado justamente en las capas más superficiales. Por tanto, ¿qué nos aporta Nanosoft además de seguridad a la hora de inyección? No hay hematomas. La zona periocular es una zona muy vascularizada y es muy fácil que aparezca un hematoma. Con la Nanosoft es imposible que aparezcan hematomas porque no encontramos vasos tan superficiales de 0,6. Y luego, aunque estemos utilizando tres biseles, tres pequeñas agujas, la sensación de dolor que tiene el paciente prácticamente es nula, ¿de acuerdo? Por tanto, estamos ante un dispositivo que nos va a permitir mejorar considerablemente la piel del párpado inferior. Aquí tenéis un paciente mío después de 4 sesiones. Fijaros cómo ha mejorado considerablemente esas arrugas que aparecían en el párpado inferior gracias a la aplicación de NCTF con Nanosoft. Lo hemos dejado en un plano muy superficial y hemos conseguido un buen efecto. Cosa importante que debéis decirle a vuestros médicos. Cuando estéis trabajando, cuando vayan a trabajar la región interna del ojo, las pápulas, los depósitos de producto tienen que ser muy pequeños. Porque si yo hago pápulas grandes, es decir, como una lenteja, es decir, una pápula grande, consistente, el paciente va a tener la pápula más de 48 horas en esta zona. Aquí la cantidad de producto que tengo que depositar es mínima. Por eso hay que tener mucho cuidado y hacer siempre microdepósitos
pápulas muy pequeñas de producto para evitar que el producto quede mucho tiempo en esta zona. Aquí tenéis otro resultado después de un mes de la inyección. Fijaros cómo ha cambiado considerablemente la hidratación de la piel del paciente, cómo las arrugas finas, esas que veis en la primera fotografía, prácticamente han desaparecido. Y lo que os decía en cuanto a efectos adversos, tenemos que tener cuidado del tamaño de las pápulas. Nanosoft está diseñado para que hagamos pápulas de muy pequeño calibre, para que así no tengamos problemas en cuanto a la duración de estas pápulas. ¿Por qué nos duran más las pápulas? Porque están muy superficiales, y al estar muy superficiales el drenaje es menor, porque tienden a depositarse en esa superficie. Por eso nos ayudan a tener una mejor efectividad. Si yo pongo una pápula muy profunda, al final el producto se va a la zona subcutánea y pierde efectividad. Por eso tenemos que hacer pequeños depósitos de producto. Y con esto ya habéis visto también el dispositivo Nanosoft. Igualmente voy a dejar de compartir pantalla para que podáis hacer las preguntas que queráis a través del chat, y así podemos ir funcionando y contestando. Vale, gracias, Sergio. Aquí ya tenemos una pregunta de Joana. Vamos a ver. Hola, doctor. ¿Cuál es el origen del ácido hialurónico de NCTF? Es ácido hialurónico libre, ¿de acuerdo? No es reticulado. Es como, bueno, no tiene ese proceso de unión de cadenas muy largas y cadenas largas. Es simplemente la molécula lineal. Es decir, sabéis que el ácido hialurónico está compuesto por cadenas, pues simplemente digamos que sería una cadena lineal. No es un ovillo como lo que tenemos en Art Filler Fine Lines, donde ahí sí que nos interesa que las moléculas de colágeno de ácido hialurónico se entrelacen entre sí. Esto es un hialurónico lineal, como si fuera agua, que la función que tiene es hidratación. La cantidad total que recomiendo de aplicación de NCTF en la región periocular no debe ser muy alta, dependiendo de la zona a tratar, pero si vamos a tratar párpado superior, parte lateral de los ojos y párpado inferior, yo no recomiendo poner más de 0,3 por ojo, porque si no podemos conseguir que haya un edema importante después en los pacientes. Entonces, si trabajamos párpado inferior, 0,1, 0,2 está bien, si estamos haciendo el contorno periocular, 0,3 y no más de 0,5. El origen de este ácido hialurónico es bacteriano, como el de todos los ácidos hialurónicos, ¿vale? ¿Cuál es la cantidad? ¿Cuántas unidades por pápula en esta técnica? Son micropápulas, realmente os diría que sería como 0,01, es decir, muy poca cantidad. Lo justo, paramos justamente cuando veamos la sobrelevación de la piel, pero no dejamos que se llene la pápula. Simplemente en cuanto que vemos al inyectar que la piel se levanta, ya paramos la inyección. En caso de edema intenso por aplicación de NCTF con Nanosoft, ¿cuál sería la recomendación para desinflamar la ojera? Bueno, realmente va a desinflamar sola, lo que ocurre que más tiempo, y todos los procedimientos de drenaje linfático del párpado nos van a ayudar, es decir, drenar el párpado inferior hacia la zona submandibular y drenar el párpado superior hasta la zona preauricular. La aplicación de calor como radiofrecuencia también puede ayudar a desinflamar el área. En muy raros casos hay que poner corticoides. Hay que poner corticoides, generalmente se da 1 miligramo por kilo de peso el primer día y luego se hace una pauta descendente, pero eso en cualquier caso lo manejarán vuestros médicos, ¿de acuerdo? Pero ya os digo que si las pápulas no son grandes, si están perfectamente medidas, yo os digo que la pápula desaparece prácticamente en el día. Yo estoy muy acostumbrado a hacer este tipo de técnica y la hago habitualmente en mis pacientes, y ya os digo que generalmente en cuanto que acaban ponemos una máscara calmante de frío y el paciente casi que se vaya sin pápulas, pero pongo muy poca cantidad y muchas pápulas. El secreto de esta técnica es mucha pápula pero con muy poca cantidad. Si el médico hace eso va a tener éxito asegurado. Nanosoft se puede utilizar, Andrea, en el rostro completo. Lo que pasa es que es muy difícil, porque normalmente la piel del resto del rostro es una piel un tanto más gruesa y, por tanto, Nanosoft no está pensada para áreas que no sean delicadas. Yo os diría periocular, labio superior a veces también se puede emplear y, sobre todo, cuello. ¿Se podría decir qué unidad por pápula? Es que es lo que os digo, es
como 0,01, es mínimo lo que hay que poner en cada pápula. Es como, sabéis que las jeringas tienen una serie de rayitas, pues habría que depositar como lo que hay entre una rayita y otra, es decir, muy poco producto, como mucho 2 rayitas, pero no mucho más. Por eso os digo que 0,01 o 0,02 por punto, no más, para que sean pápulas perfectamente homogéneas y con poca cantidad de producto. Si se hace eso, seguro que no va a haber ningún problema y las pápulas no van a durar ni mucho menos una semana, como apuntabais por ahí. No sé si ahí queréis hacer alguna pregunta más. ¿Considera que se acaba el filo de Nanosoft si se hacen varias zonas? A ver, como cualquier aguja, si utilizamos un área muy extensa con la misma aguja, al final se van a despuntar, está claro. Pero hacer un tratamiento completo con Nanosoft se puede hacer perfectamente. Pues se puede hacer un cuello, se puede hacer una región periocular sin ningún tipo de problema. Para el escote también van fabulosas. Entonces, si vamos a hacer esas 3 zonas, pues probablemente es mejor utilizar, claro que sí, 2 Nanosoft en el procedimiento. Pero si estamos utilizando unos párpados, desde luego con una Nanosoft es más que suficiente. Yo, por ejemplo, cuando hago un full face con NCTF, generalmente utilizo 3 agujas. Una en la frente, otra en el rostro, o sea, en una de mi cara y la otra en la otra de mi cara. Y hablo de agujas normales, convencionales, no hablo de Nanosoft. Entonces, pues como cualquier aguja, un Nanosoft también se puede perder la afilación. No sé si tenéis alguna otra pregunta más. Bueno, por ahora hay más preguntas o no sé, dejamos un momento más. A ver, Sí. tenemos a Martín, Adriana, Leti, Jair, Amparo. ¿Quién más hay por aquí? Todo Diana, Sudamérica. Juan. ¿No tenéis más preguntas? Doctor Fernández, le habla Leticia desde Chile. Un gusto verlo y preguntar. Bien, doctor. ¿Qué tal todo por ahí? Con mucha pandemia, pero bien. Doctor. ¿Cuándo nos vais a recibir otra vez? Eso es una buena pregunta. Cuando usted quiera. Doctor, una consulta. ¿Usted tiene alguna experiencia de uso con Nanosoft en manos? Sí. En manos que están deshidratadas, es decir, esa mano, sobre todo de persona mayor, que cuando tiras de la piel es como papel de fumar, es una piel muy delgada, se puede utilizar perfectamente la Nanosoft también. Ahí, por supuesto, la cantidad de NCTF que se puede poner es mayor. En una mano prácticamente podéis poner 1,5 en una mano y el 1,5 en la otra, porque son áreas que requieren una hidratación mayor. Perfecto. Y otra pregunta, a veces nos han preguntado algunos clientes si Nanosoft se puede usar con otros productos. A ver, Nanosoft se puede utilizar con todo aquello que permita el paso del producto a través de la Nanosoft. Por ejemplo, en plasma, PRP, se puede utilizar porque la consistencia es muy parecida en NCTF. Se puede utilizar con otros productos de revitalización, pero sí es cierto que a poco que sean un poco densos, es decir, que reológicamente el hialurónico tenga un peso molecular más alto, se van a encontrar con dificultades porque el calibre de la aguja es muy fino, es un 36 gauge, por lo tanto, todo lo que sea consistencia suero líquido va a pasar, pero más allá de eso va a costar que pase. Gracias. También, Leticia, perdona, quiero añadir que, bueno, nuestros estudios clínicos lo hemos hecho con NCTF, entonces como no podemos asegurar, no podemos estar cercanos y seguros del resultado de Nanosoft con otros productos. Solo eso, para hacer, bueno, como esa respuesta hemos dado nosotros, Carlota, pero lo que quería preguntar si hay algún video de manos, de uso en manos, que pudiera compartirnos. Videos de manos, bueno, aún como filmen, no, bueno, no, nosotros no lo tenemos, pero puedo ver
Sí, Yo puedo hacer uno con algún paciente y os lo mando sin problema. No, es... vale, eso. Te lo agradezco que una doctora me lo pidió. Claro. Dijo Claro. que vio en algo en redes sociales. Yo sabía que había algo cuando éramos Filorga. Lo había visto, pero con Filmed no lo había visto. No te preocupes que hacemos un vídeo sin problema. Gracias, Sergio, te pasaste. Gracias. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, si no tenemos otras preguntas, Sergio, como siempre, un gusto, un placer verte, Nosotros. trabajar contigo y Ah. espero que esta capacitación, esta formación ha ayudado a todo el mundo, porque aquí estamos de verdad conectados desde todos los lados, de España, de Francia, de Italia, de América Latina, así que estamos todos. Y espero que estén bien y tú también, Sergio. Y esta presentación la vais a tener, claro, ya la tienen, creo, pero bueno, los envío otra vez. ¿Y qué más? Nada, una vez más te agradezco de todo. Cualquier duda que tengáis, todos tenéis mi correo por ahí en las presentaciones o a través de, bueno, alguno de vosotros me contactáis por Instagram también, que no tengo problema, cualquier duda que tengáis o alguna duda que os plantee cualquier médico, me decís, porque al final yo entiendo, es lo que os decía antes, que cuando hacemos un tratamiento con Nanosoft al principio nos cuesta mucho porque requiere un poco de destreza en la técnica, pero de verdad que es una herramienta muy útil, yo creo que nos ha ayudado mucho en la consulta al tratamiento de esas áreas delicadas y sobre todo zonas que con frecuencia como el párpado inferior dejaban hematomas con este tipo de agujas, la verdad es que se trabaja muy cómodamente. Entonces creo que es una gran ventaja y merece la pena que aunque se desesperen con el primer paciente, que sigan insistiendo porque luego van a coger enseguida el ritmo y van a trabajar muy a gusto con este tipo de aguja. Vale. Bueno, entonces nada, os agradezco una vez más a todos para participar a esta formación. Vamos a hacer más a partir de enero, claro, y vamos a empezar un año, bueno, decimos mejor de eso, claro, con tour y todo. Vamos, creemos en eso. Bien, y será un placer volver a Sudamérica, claro, a hacer un otro tour, de verdad. Claro que sí. Claro, Sergio, lo vamos a hacer. Bueno, entonces, os deseo un muy buen día y a ti una buena tarde y a mí también, como estamos en esto, bueno, en el mismo lado del mundo. Una buena Navidad, un buen Navidad y vacaciones también, si la tengáis. Eso es, felices fiestas a todos, disfrutad de la Navidad y bueno, pues que todos en conjunto pidamos que el año que viene sea por lo menos pandémico que este, a ver si la fuerza de nuestros pensamientos hace que efectivamente así sea. Eso seguro. Mil gracias. Esperamos. Bueno, entonces un abrazo a ti, Sergio, una vez más, gracias y a todo el mundo, un abrazo. Un abrazo a todos. Muchas gracias a todos. A todos. Chao. Gracias, doctor. Gracias a todos. Chao. Gracias, Chaito. Chao.